Bueno, Albino, 3 semanas después, o 4 ya, no, 3 semanas después, se terminó el escrutinio definitivo, ya no quedan dudas, no quedan planteos tampoco para hacer. La justicia ha dicho, hasta aquí llegamos, estos son los números, y aquellas cuestiones que se habían planteado como presuntas irregularidades, fraudes y demás, por ahora quedarán para, bueno, más adelante, apelaciones y demás. Lo más llamativo de todo, por lo menos en términos del recuento definitivo, por caso para la fórmula presidencial o para la carrera presidencial, es casi como que no hubo variación, te diría. Exactamente. Idéntico, muy parecido, salvo décimas de diferencia entre el provisorio y el definitivo en cada una de las fórmulas. Y vamos a preguntarle a nuestro invitado, más allá de que vamos a hablar de algunas otras cuestiones también relacionadas con la provincia de Buenos Aires, porque ahora está toda la polémica con las elecciones de Tucumán como trasfondo acerca de la transparencia de los procesos electorales y de si se mienten o no los resultados provisorios. Sí. Por lo menos da la sensación de que en este caso o no se mintió o quisieron tapar la mentira con el definitorio porque los números son casi calcados. Vamos a hablar con Galmarini, Sebastián Galmarini. Hombre del Frente Renovador, como no podía ser de otra manera, con ese apellido, y uno de los armadores de la campaña de Sergio Massa presidente. Senador provincial y además ha planteado todo un esquema de tratar de reformar el sistema electoral. ¿Se puede de aquí a octubre? ¿Hay que pensar ya para las elecciones que vienen? ¿Cómo le va, Galmarini? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. A ver, me gustaría ir para atrás, sí. Un poco en términos de respuesta, digamos. Sí. A ver, efectivamente hay de ambas cosas, digamos. Ni fue una elección fraudulenta, ni nosotros lo planteamos en ese modo. Sí es cierto que hubo muchas dificultades entre telegramas y certificado de escrutinio, en gran parte por la propia confección del telegrama. Para que se entienda, eran dos hojas distintas. De un lado las categorías nacionales y en la segunda hoja las categorías provinciales. Y además con distintas cantidades de listas en cada uno de los telegramas, de modo que ni siquiera se podían juntar como si estuviera en la hoja paisada, y eso hizo que sea muy difícil la confección del certificado de escrutinio. Y ni hablar el telegrama, que como todos sabemos terminaron los recuentos 1, 2 de la mañana, con gran parte de las escuelas bajo agua, con lo cual es difícil achacarle el error o el dolo o al presidente Mesa o a los fiscales partidarios o al empleado del correo. Lo que sí nosotros tenemos claro es que nosotros acompañamos la decisión de la justicia de no abrir todas las urnas, porque sería un trámite que duraría probablemente hasta el año que viene, pero sí es cierto que nosotros recuperamos muchísimos votos, en particular en la categoría de gobernador, durante todo el proceso del recuento definitivo. De eso, discúlpame que en ese punto, Solá hablaba de 190.000 votos que se habrían perdido, robado, habló él, digamos. Sí. ¿Ustedes ya tienen certeza de cuánto de eso se revisó y se pudo...? Estamos esperando que saquen la resolución definitiva. Ustedes piensen que ese recuento se da urna por urna, o sea, certificado de escrutinio cada una de las mesas de toda la provincia, con lo cual es difícil dar un número definitivo. Sí, lo que podemos decir con claridad es que hemos encontrado muchísimas diferencias entre los telegramas y los certificados de escrutinio, incluso que tenían las otras fuerzas políticas. De modo que fiscalización hubo mucha presencia de las distintas fuerzas en las escuelas, pero claramente es un problema el sistema en sí mismo, que la Argentina todavía tenga tanta cantidad de boletas en el cuarto oscuro, tanta acople, colectora, lema, es un problema. Y ni hablar si a las 2 de la mañana todavía siguen recontando gente que además no es especializada en la materia. De modo que lo que nosotros estamos proponiendo es dar un salto de calidad al sistema, independientemente, llamémoslo fraude, llamémoslo como ustedes quieran ponerle. Efectivamente había muchos votos que el Frente Renovador y Felipe Solá obtuvo que no los habían Ahora, Sebastián, ¿ustedes no se acuerdan tarde de eso? Digo, ¿no es ensuciar un poco el proceso electoral o la previa de una elección esto de empezar a salir a sospechar de que hay fraudes por todos lados? No. ¿No es más interesante, en todo caso, discutirlo en un año par, cuando no hay elecciones, vayamos por este sistema, es más seguro que el otro? Bueno, no.
Por lo menos no es nuestro caso. Yo asumí en diciembre del 2013 y en marzo del 2014 ya había presentado 3 proyectos de reforma. Uno de ellos es directamente el salto al voto electrónico, y como naturalmente siempre eso genera muchas dificultades por el cambio de la tradición, la valoración que tenemos muchos dirigentes políticos, entre los que me encuentro, respecto de la boleta como volante de campaña, como material obligatorio de consulta. Propagandístico, ¿no? También nosotros presentamos la reglamentación sobre el voto electrónico. Hay muchísimas dificultades en el mundo respecto de la seguridad informática. ¿Ustedes impulsan el voto electrónico o la boleta electrónica? No, lo que nosotros planteamos fue 3 pasos. No, Sergio Massa le mandó una carta a todos los candidatos presidenciales, incluido el gobernador Scioli, planteándole algunas opciones, algunas variantes, para que no nos pase lo que nos pasó, independientemente del título que le quieran poner, si eso no es fraude, si hubo más o menos delitos, y si hubo o no hubo dolo. Yo la verdad que no sé si el empleado del correo lo hizo a propósito o se le escapó. Sí. Lo que efectivamente Igual sucedió es que tenemos enormes diferencias y además una deslegitimidad que creo que ninguno de los argentinos nos Pero merecemos. estábamos hablando de que los resultados en realidad casi como que fueron calcados de los provisorios. ¿Dónde están En el las caso de la diferencias? categoría presidente, Sí, dijiste sí, vos. sí. No en la categoría gobernador. Esperemos que salga el resultado definitivo y después lo charlamos con seriedad. De todas maneras, yo digo, Sergio planteó 3 opciones. Una es un salto de calidad, quizás es largo, quizás el plazo no sea el conveniente. También es cierto que es la oportunidad para hacerlo. Habida cuenta que no es que solamente en la provincia de Buenos Aires estamos discutiendo si fueron mejores o peores las confecciones de los telegramas. En el caso de Misiones pasó algo similar, en el caso de Formosa, y ni hablar el tan mentado Tucumán de estos días. Ahora, no nos quedamos solamente en decir, bueno, esto sería lo que nosotros podríamos hacer, y no hablamos solamente de un tipo de voto electrónico, la boleta única electrónica, que es lo que utilizó Salta o la Ciudad de Buenos Aires. Hablemos de cuál es el mejor sistema, cuál es el mejor modelo de voto electrónico. Además dijimos, bueno, si eso no cuajara, yo no coincido en que no se puede. Efectivamente hay empresas que lo han hecho con éxito, y en países con muchas mayores dificultades que el nuestro, pero supongamos que le vamos a dar la razón. Dijimos, bueno, apliquemos la boleta única. Nuestro país lo utiliza en Santa Fe y Córdoba, hay expertise sobre la materia, y se usa en residentes extranjeros y se usa en los privados de la libertad. Solamente sería extenderlo al resto de los argentinos. Si Pero tampoco te gusta, porque tenemos que hacer una modificación, dijimos, bueno, para resolver el principal problema que tuvimos, que es esta diferencia entre certificado de escrutinio y telegrama, usemos la lapicera Pero la electrónica. elección de octubre es más fácil, digamos. Hay menos candidatos, hay menos ofertas. Sí. No debería ser tan engorroso. Sí, Suele pero pasar ¿para que qué se vamos hace- a seguir insistiendo en la posibilidad de que nos suceda si lo podemos resolver? Sí. Solamente con la lapicera electrónica. ¿Cómo es eso? Una ¿Cómo es? lapicera igual que la que usás vos para escribir, nada más que filma tu trazo y lo transmite inmediatamente a un sistema, vía Bluetooth, vía Internet, como vos quieras, a una computadora, lo que vos quieras. Primero bloquea la pantalla, transmite el resultado y además lo suma. Con lo cual a las 2 horas del finalizado ¿Y eso dónde se recuento, está usando? Porque se eso está es medio usando en novedoso. Es muchísimos novedoso. países, ya hay pruebas piloto en varios lados, se utilizó en Gran Bretaña, ahora se está haciendo la prueba piloto en Ahora, ¿a ustedes les Dominicana. parece serio, digamos, Galmarini, fuera de broma, sin ningún tipo de carga irónica, ¿les parece serio experimentar en una elección presidencial? Es un que nuevo no- sistema con 2 de meses Es elección? que, antes, ¿no? es que, a ver, el Smart Pen no necesita ninguna modificación, no hay que cambiar una sola coma de la legislación en nuestro país. Es tan solo utilizar una aplicación electrónica para que sumemos más rápido y que no tengamos ese manoseo que sufren los certificados de escrutinio Sí. entre los empleados del correo, que lamento decirte que lo conduce la Cámpora, y Indra, que es la empresa que hace la carga provisoria del recuento provisorio, que depende de la Dirección Nacional Electoral, del Ministerio de Justicia, del No, Poder pero eso ha Ejecutivo. sido toda- eso ha sido así toda la vida Exactamente. y ha habido recambio de Pero eso no presidentes. indique Si que eso está bien. garantizara el hecho de que hay Pero eso- fraude en la Argentina, no debería haber recambio Pero, a presidencial. ver, estamos de acuerdo con eso y yo también lo tomo. Lo que digo es, si podemos mejorar lo que tenemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el problema de que los resultados los tengamos antes y que además no tengamos esa diferencia y ese manoseo de actas como la que tenemos hoy?
No veo el obstáculo. Digamos. Sí, Y esto no tiene que ver con si hay fraude o no hay fraude. ¿Sabe cuál es? El obstáculo es ¿Podemos que parece como una postura tribunera, digamos. Ahora que todo el mundo cuestiona, habla de fraude, bueno, nosotros, ustedes, el Frente Renovador, vienen con esta propuesta que a 45 o 60 días es lo que se plantea, digamos. Se ve como imposible cambiar un sistema que hace 30 años que está por algo novedoso, que además, incluso hay alguien que está planteando el tema este de por ahí algún tipo de hackeo de la información cuando se traslada y eso. No, mirá, a ver, pongámoslo en términos prácticos. Primero, nosotros hicimos los planteos de reforma previo a la elección, con lo cual a mí no me cabe ese ensayo. La segunda es, de aquellos que tienen mucho desconocimiento en la materia, como el jefe de gabinete, que opina de todo y sabe de muy poco, de un burro no se puede esperar más que patadas. Entonces, ¿Usted se refiere a los planteos que hizo sobre el tema del hackeo? Debería escuchar y tratar de aprender. Primero, esta virome la podés ver en un celular. Cualquiera, podés usar uno por mesa, que el correo traiga un celular, usá el mecanismo que quieras. El propio presidente de mesa, inmediatamente que cargó el casillero 1 del partido X, lo ves en la pantalla del teléfono. Online. No tiene manera. Ahora, Galmarini, y además, disculpame Albino, y además vos seguís teniendo el sistema tradicional con el certificado de escrutinio escrito y firmado por todos las autoridades de mesa. Como respaldo, digamos. No modificás absolutamente nada. Lo único que ganás es tiempo y la certeza de que entre la autoridad de la mesa, que es la principal autoridad electoral el día de la votación, y el recuento provisorio, no hay nadie metiendo la mano en el Dejando de medio. lado el tema del sistema de votación, que seguirá la polémica seguramente por un largo tiempo, hablemos de construcción política. Desde el Frente Renovador, ¿no se olvidaron del norte ustedes? Porque concentrados en la pelea en la provincia de Buenos Aires, que es casi como, digamos, el lugar natural, por lo menos en términos de la representación de Sergio Massa, que es el principal referente de ustedes, en el NOA, ya que estamos hablando de Tucumán, en el NOA el triunfo del Frente para la Victoria fue abrumador. Sacó 860.000 votos de diferencia, una cantidad casi similar con la que sacó en la provincia de Buenos Aires, contra el segundo, que fue Cambiemos, que sacó 496.000 votos. ¿No subestimaron el peso electoral de algunas otras regiones del país en términos de la construcción política? Bueno, no sé qué vos pusiste no a cuáles provincias. Nosotros Las en el que caso integran el NOA, ganamos Tucumán, en Santiago del Formosa. Estero, Formosa, Salta y Jujuy. Bueno, por eso, en Jujuy, en Formosa y en Salta nosotros entramos en segundo lugar. De todas maneras, efectivamente, hubo un Hablo de peso. la diferencia de votos. Sí. Hubo mucha Hablo de diferencia. la diferencia. Segundo, pero con mucha Se diferencia. aferra a esa región el Frente para la Victoria porque dice, muchachos, 825.000 Bueno, votos. sin dudas, en nuestros análisis de estos días, en algunas de esas provincias es donde mayor posibilidad de crecimiento tenemos y algo de eso estamos llevando adelante. En estos días Sergio está recorriendo esas provincias, planteando también diferencias que no solamente tienen que ver con el sistema de votación, sino con acostumbrarse a un tipo de construcción política. Esta idea de que en la Argentina todavía se compren y se vendan votos, exista el voto cadena, que haya ese tipo de clientelismo tan salvaje, bueno, no porque lo conozcamos y lo hayamos visto, lo vamos a seguir alimentando. Bueno, me parece que ese es un desafío que tenemos por delante, también sabiendo que nosotros tuvimos una etapa previa, 3, 4, 5 meses previos al cierre de listas, donde hubo una enorme operación montada. Yo no digo para desprestigiarlo a Sergio, yo creo que era sacarlo de la cancha. Definitivamente, intereses políticos, económicos, de todo tipo, trabajando para que Sergio no sea candidato. Una vez que nosotros cerramos la lista y Sergio ratificó la candidatura, la tendencia del crecimiento sigue siendo la misma, aún después del resultado electoral. Claro, Sí. porque en algún momento de este largo proceso electoral que arrancó casi a principio de año, esas provincias del NOA que mencionaba Albino estaban como en duda, o por lo menos la oposición veía la chance de cambiar gobernadores, de ganar a nivel presidencial, y sin embargo los resultados son casi los mismos históricos que se han venido dando. Digamos. ¿Qué fue el cambio? ¿Usted lo atribuye a esta operación? ¿Es lo que dice Albino, que se olvidaron un poco del NOA? No, ¿Es ambas cosas? Creo que se combinan factores.
Un tema que para nosotros no es menor y que lo hemos visto incluso en la provincia de Buenos Aires con mucha claridad, es que para gran parte de los sectores bien profundos de los conurbanos y de las grandes ciudades, no llegamos a penetrar con la información en términos de que Sergio estaba abajo, Sergio no participaba. Y en algún sentido mucha gente compró el argumento construido, editorialistas, periodistas, consultoras. Lo de la polarización. De la famosa polarización. Y También entonces es la cierto, gente digamos, decía, así como- bueno, vamos a votar A a ver. Macri para ganarle al gobierno, Sí. y Macri no es un dirigente que penetre en determinadas Sí. capas sociales, y eso generó un Corrimiento. escenario que no es el que nosotros vemos para la elección así de como octubre. decíamos eso de por ahí haberse olvidado de alguna región del país en términos de la construcción política, también hay que decir que medido eso en términos de la conformación de la fórmula de gobierno, el Frente Renovador efectivamente Sí, tiene una lo tuvo en fórmula cuenta. integrada que tiene en cuenta incluso El esa único. región. A diferencia de lo que ocurre con Mauricio Macri, que es una fórmula bien porteña, digamos. Claro, por de donde se la Palermo mire. chico. Claro. Sebastián, y entonces ahora, porque ustedes se encaran lo que queda de acá a las generales, sin posibilidad alguna, más allá de que muchos insistan con esto que se tienen que unir, la verdad es que el cronograma electoral no lo admite como posibilidad, encaran lo que queda de ahora y hasta las generales, una pelea que me da la sensación, el Frente para la Victoria los mira de arriba como diciendo, sáquense voto entre ustedes, sáquense chispas, peléense, a nosotros nos conviene que dividan los votos De la oposición. opositores para garantizarnos incluso el triunfo en primera vuelta. ¿Cómo dan vuelta? Porque si se trabajó mucho sobre la idea de la polarización en las PASO, no me quiero imaginar lo que va a ocurrir en las generales. A ver, yo quiero plantear 3 o 4 miradas que es como nosotros estamos observando el escenario y que podemos no coincidir. La primera claramente es, no existió esa polarización anticipada. Eso quedó no demostrado con los funcionó, números, no sí. hubo ninguna cuenta que diera más de 80-90% de los votos acumulados en 2 partidos. Efectivamente, eso tampoco sucedió a posteriori de la elección. Raro, contrariamente a lo que muchos vaticinaban era después de la elección, los 2 primeros se disparan y el disparan. resto desaparecen. Las encuestas La de esta tendencia semana- sigue dando un crecimiento de Sergio Massa, bastante parecido en términos de la curva de lo que venía sucediendo previo a la elección primaria y una caída bastante pronunciada de los 2 primeros candidatos. De modo que ese escenario no existió. Otra segunda variable que para nosotros es importante es la altísima volatilidad. Muchos argentinos que decidieron su voto bajo esa coyuntura que hablábamos recién de una enorme operación montada, me parece que hoy ya no la leen con la misma claridad que hace un mes y medio y gran parte de las encuestadoras hablan de un 40% de los ciudadanos argentinos que dicen yo voy a cambiar mi voto. Con lo cual la moneda está en el aire y queda todavía 60 días para que esto se defina. Por el otro lado, nosotros, respecto de si hubo o no hubo acuerdo, qué sucedió, nosotros fuimos muy claros con esto. Nunca hubo intención de armar una lista conjunta. Lo que nosotros planteamos fue, para ganarle un oficialismo, con todas las ventajas que tiene ser oficialista en la Argentina y en el mundo, nosotros teníamos que ordenar la oferta electoral. Y esto era darle la posibilidad a la gente que elija quién es el mejor candidato para enfrentar al gobierno. Sí. Lo que La Macri hizo con mezquindad, Sanz y con Carrió. la incapacidad, la falta de previsión, la jefatura de Umar, no lo sé cuál fue El motivo. el motivo, pero efectivamente terminaron en ese escenario creyendo que iban a construir una polarización que no sucedió. Sí, por ahí le pasó lo Y que, hoy lo que ustedes hicieron a Macri en el 2013, ¿no? nosotros no Ese hicimos acuerdo nada como con diciendo, eso. bueno, vení, te meto, ya que no podés construir en la provincia de Buenos Aires, te pongo algunos en la lista, pero lo direccionaron ustedes. Pero nosotros terminamos jugando ahora. Sí, Ellos no, claro. ellos no tuvieron lista en el 2013, Sí, ¿o sí? no. No, no, nosotros terminamos jugando. Estamos en la cancha, tenemos lista, candidatos en todo el país. Sí, última pregunta de mi parte, senador. Usted es uno de los figuras del Frente Renovador que trabaja también en la superficie y por debajo. ¿Tienen mensaje de texto con algún operador del macrismo? ¿Se hablan? ¿Se mensajean? Cuando usted está almorzando con
con Sergio Massa, familiar, le llega un mensaje de Mauricio, de gente del PRO? No, la verdad es que no. La verdad es que se O sea, construye eso- mucho todo esto es alrededor de mentira, eso. mensajitos. A ver, Sí. que yo tengo muchos amigos en distintos Bueno, pero sectores está bien. políticos. Amigos hay- Sería somos todos. un mentiroso si no dijera que sí. Pero bueno, Ahora, de ahí a que eso se transforme, tenga alguna proyección, ninguna. Nosotros no estamos evaluando que Sergio Massa no esté en segunda vuelta y yo soy de los que estoy convencido que Sergio Massa en segunda vuelta es el próximo presidente, independientemente de lo que suceda a nivel subnacional, incluso en la provincia de ese Buenos Aires. caballito de batalla de ustedes. Massa es el único que le puede ganar en un balotaje a Scioli. Es que yo lo diría con mucha mayor vehemencia todavía. Yo creo que hay que decirle a la gente que si votan a Macri, sepan que va a seguir gobernando la Cámpora. Yo creo que hay que decirlo con esa claridad meridiana. Hablando- no hay que esquivarle... sí, la el última, bulto. Sebastián, de mi parte, no tenemos más tiempo, pero me quedé enganchado con lo que decía recién. Lo echaron del WhatsApp de la familia, Sergio Massa, lo dijo Ah, un gran mentiroso. él. Sí. No, a ver, lo que efectivamente sucedió es... Porque, digamos, a ver, vos no sos un es hombre, un no chat- solo un hombre del Frente Renovador, sino de la familia. Él Claro, habló de un cuñado. chat Nosotros tenemos de la un chat familia. donde se hablan de Sí, pavadas, sí. de fotos, nos cargamos, como hace cualquier Sí, familia sí. sana en este mundo. Sí. Y efectivamente... ¿no me podría incluir? Uno de Sí. los días donde él estaba, convengamos que tiene un poco de tareas para hacer todos los días, empezaron a escribir todos, están mis primos, los familia, hermanos, todo el mundo. Los más en los Galmarini. Y escribió basta porque no puedo concentrarme en la charla y salió de ninguna manera. De hecho, y además mintió porque el administrador soy yo. Sí. Con lo cual ni siquiera es Malena. Sí, Le echó la culpa a pobre sí. Malena que no tiene O nada sea, que ver. puede echar el que Le construye- administra. le ¿sabes? construye a Vos Malena una podés imagen que no vos es. podés salir solo, Vos pero- podés salir solo y puede echar solo el que administra. Sí. Claro, Así el es. administrador es el único que puede Claro. poner y sacar. O sea que da fe Son- que no son- tiene De hecho, ninguna es más, roja. después ninguna de la roja. noticia ayer lo volvimos a Pidió el incluir para cambio. cargarlo un poquito y volvió a salir. Ah, sí. Gracias, Sebastián. No, a ¿eh? ustedes. Ahí está Sebastián Galmarini, senador provincial del Frente Renovador. Provincia Pagos, ahora es Provincia Net. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.